Bienvenidos a la clase virtual de lengua y literatura. Estamos iniciando el segundo parcial del segundo quimestre. El tema de la clase, el cuento. Y vamos a definir qué es un cuento. Es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Tiene un número reducido de personajes y el final de la historia casi siempre es feliz. Pero, ¿de dónde vienen los cuentos? Algunos han nacido de la tradición oral, se han guardado en la memoria de la gente y no se conoce su autoría. Otros cuentos nacen en la imaginación de una persona, que es su autora. Cada autor o autora tiene un estilo y una forma de escribir. Por esta razón, encontramos cuentos de diferentes temas. Las características. Desarrolla un solo asunto. Mantiene unidad y se concentra en el tema. Utiliza las palabras necesarias. No se extiende demasiado. La forma de narrar mantiene el interés y el suspenso de quien está leyendo. Usa lenguaje literario, es decir, emplea recursos como las metáforas y las comparaciones, pero también puede emplear un lenguaje sencillo y coloquial. Y tiene un final sorpresivo. Continuamos con los elementos de la narración. Recordemos que el cuento pertenece al género narrativo. Los elementos son el narrador. Puede ser protagonista si está inmiscuido en la historia, o puede ser externo si está como testigo de la misma. Luego tenemos el espacio o escenario, que es el lugar donde ocurre la historia, es decir, el espacio físico. El tiempo es cuando ocurre lo que se cuenta, y los personajes, que son los que participan en la historia. Los principales, que son el protagonista y el antagonista, y también existen los personajes secundarios, que son los que acompañan a los principales. La estructura del cuento. El cuento está estructurado de la siguiente manera. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio, que es la primera parte del cuento, y en ella lo que más se destaca es la descripción. Cuando sucede la historia, indicando una época o tiempo. Dónde sucede la historia, refiriéndose al lugar y quién o quiénes participan en la historia. También en esta parte se indican las características que tiene cada personaje. Luego, en el nudo o desarrollo. Esta es la parte más importante del cuento y también la más larga. Aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para poder resolver este problema. El desenlace es la parte final del cuento en la cual los problemas surgidos en el nudo se resuelven, concluyendo la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, triste, imprevisto, sorpresivo, etc.
Analizamos la estructura con un ejemplo. El título de este cuento: El camello Lázaro. En el inicio: érase una vez un camello llamado Lázaro, que trabajaba sin cesar, llevando carga pesada, viajando por los desiertos del norte de África. Encontramos el tiempo, el personaje y el espacio físico. En el nudo vamos a encontrar el problema. Un día, Lázaro amaneció enfermo y tenía mucho peso en su cuerpo por transportar. Creyó estar en peligro de muerte hasta que se apareció un mago llamado Mauri. Este sabio conversó con Lázaro para preguntarle del problema que le aquejaba, viendo que en su equipamiento tenía una poción que le dio a Lázaro. Al tomarla, Lázaro comenzó a recuperarse y aprovechó agradecer a Mauri por ese auxilio oportuno. Conversaron y compartieron comida. Mauri acampó en su tienda y Lázaro descansó al lado de la tienda. Al día siguiente, cuando ambos iniciaron su retorno hacia sus lugares de origen, viene el desenlace, el final del cuento. Lázaro siempre tuvo presente en su mente el gesto de Mauri y deseó todo lo mejor para él. Hemos culminado la clase de lengua y literatura.